surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos en Hola tripulantes, bienvenidos a Historia del Abismo, la sección en la cual el Nostromo trata de esos temas un poco diferentes acerca de la historia. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a retomar una de las entrevistas que hicimos en A Bordo del Nostromo, para ser más específicos en el mes de marzo cuando sacamos el episodio acerca de la caída del imperio de Alejandro Magno, el imperio alejandrino. Durante aquel entonces hicimos una entrevista con el periodista, escritor e investigador Juan Jesús Vallejo, que nos explicaba un poco qué era el periodismo de misterio. Y quería traerlo el día de hoy para hacer algo distinto, para que todos podamos saber qué es el periodismo de misterio y es el ejercicio que solemos hacer aquí en esta sección de Historia del Abismo. Entonces, si ustedes quieren ir a verlo, está por supuesto en nuestra lista de reproducción, pero si no, quiero que te quedes escuchando esta entrevista que le hicimos a Juan Jesús Vallejo, ya que él tiene muchas cosas para decir. También en el link que te dejo abajo, te dejo su canal, que también puedes visitarlo con algunos temas muy interesantes acerca de la historia y del misterio. Entonces, sin más por añadir, te dejo con la entrevista aquí en Historia del Abismo. Una de las cosas que me gusta de mi profesión, de ser periodista, es que abre las puertas a muchos campos que desconozco, a situaciones que son muy interesantes, a puertas que se abren en diferentes lugares, a historias que tienen detrás muchísimas situaciones, muchísimos elementos que tal vez desconozco y me encanta aprender. Y es que la vida está llena de posibilidades que hacen de este planeta un lugar más interesante, más mágico. Y una de las cosas que me topé hace unos cuantos años fue un grupo de personas, periodistas todos, que se dedicaban a indagar, relatar esa parte de nuestra actualidad más curiosa, más entrañable, más misteriosa, si se quiere decir también. Y fue así como encontré un concepto que fue el periodismo de misterio, algo apasionante y que se hace relativamente poco, se hace relativamente poco en nuestro país, hace muy poco. Y para hablar de este tema nos acompaña un gran invitado, el periodista y escritor español que ha viajado por los 5 continentes, ha estado en más de 30 países, ha hecho radio, televisión y bueno, actualmente tiene bastantes proyectos, más adelante hablaremos de eso, el periodista y escritor Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, es un placer tenerlo aquí a bordo del Nostromo. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, amigo. Pues muchísimas gracias por hacerme un hueco en tu programa. Bueno, Juan Jesús, pues quiero comentarle que digamos que es un privilegio tenerlo aquí. Muchas de las cosas que hemos aplicado aquí en el programa y bueno, en carrera periodística, digamos que también se las aprendió usted en medio de sus etapas radiales aquí en Colombia. Y bueno, eso es lo hermoso de esta profesión en la que nos dedicamos. Pero Juan Jesús, hablemos un poco de lo que venimos a hablar hoy. Y es acerca del periodismo de misterio. ¿Qué es eso y qué no es, mejor dicho, también porque se puede llegar a confundir? ¿Y de dónde sale este concepto? Bueno, eso tiene muchísimos años, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en Colombia, procuraría que hasta que no llegué yo, pues jamás se había hablado de periodismo de misterio. Aquí tener un programa de misterio en la radio es llevar a 3 videntes que te echen el tarot, te lean la carta astrológica, las manos, o salgan corriendo porque aparecen fantasmas. Mientras que en Estados Unidos o en Europa, pues el concepto de periodismo de misterio es algo ya que tiene un siglo de existencia. Esto no lo inventé yo, ni mucho menos, ni amigos míos. Esto lo inventó un señor que se llamaba Charles Fort. Charles Fort era un norteamericano que hace ya
algo más de un siglo, pues todas las mañanas se levantaba y recortaba de la prensa cualquier cosa curiosa, cualquier cosa que se saliese de lo que podemos considerar usual, ¿vale? Me explico, se ha aparecido la Virgen en Ohio, han llovido veces en Nueva York, han visto un barco volando en Nevada. Digo un barco volando, se lo llamaba Airship porque en aquel tiempo no se hablaba todavía de ovnis, ¿vale? El fenómeno ovni arranca en 1947. O, por ejemplo, ha aparecido una rata muerta en medio de una hamburguesa. También recortaba eso, ¿vale? Entonces, cuando pasaron una serie de años, pues se dio cuenta que tenía miles y miles de recortes de prensa y entonces él mismo pues también arrancó a escribir, ¿vale? Escribió un libro que fue La hoguera de los condenados, que se puede considerar el primer libro de periodismo del misterio de la historia, ¿vale? Entonces Charles Fort es una persona que tiene tal influencia en la sociedad norteamericana y su obra es tan tremendamente importante que incluso hay una palabra que acepta la RAE, que acepta el diccionario de la lengua española, que es forteano, que viene del apellido de Charles Fort, fenómenos forteanos, o sea, sucesos que se salen del usual sería, ¿vale? Entonces realmente es Charles Fort el que arranca con esto del periodismo del misterio y luego pues a partir de los años 40, 50 hay un gran boom con el fenómeno ovni y luego ya esto se hace mucho más complejo pues porque pues entran otro tipo de escritores, por ejemplo Bob Oliver cuando hace un libro que se llama El retorno de los brujos y que es un bestseller mundial y a partir de ahí pues empieza otro boom del periodismo de misterio en los años 70 y 80. Luego pues como todo pues tiene una gran evolución. Por ejemplo, en el país el que soy originario, en España, pues en los años 90 pues esto fue un desastre y era una serie de programas estúpidos de televisión que denostaban el fenómeno y luego en el arranque de los 2000 pues esto por ejemplo cambió otra vez, ¿vale? Y programas como por ejemplo Cuarto Milenio pues se hicieron famosos a nivel mundial, programa en el que yo participé 5 años por cierto, y a día de hoy pues tiene grandes emporios de televisión como es Fox, por ejemplo, que le dan muchísima cobertura, invierten muchísimo dinero en periodismo de misterio y hablo de series como Ancien Alien, Persiguiendo a Hitler, infinidad de series documentales que van sobre ese tipo de temáticas, también aparecen en Discovery, en un montón de grandes cadenas mundiales que son las que llevan la voz cantante en cuanto a televisión. Por desgracia, en América Latina todavía está el concepto chabacano de periodismo de misterio, que el periodismo de misterio es que te metes en una casa donde supuestamente hay fantasmas y si no los hay, pues los falsean las imágenes, lo que sucede y ya está. Lo cual es una pena porque además denigra bastante la imagen de marca de las cadenas que se prestan a eso, pero bueno, no entienden o no más allá y por ahora es en América Latina, no solo en Colombia, en América Latina por desgracia es un denominador común. Sí, una de las cosas que me parece muy curiosa es que cuando uno le habla a otra persona de periodismo de misterio, empieza a pensar en lo que usted decía, traer el medium, hablar de esto y de lo otro. ¿Cuáles son esos estereotipos o estigmas, tal vez hablarlo de esa manera, que hay que empezar a quitar de nuestra cabeza acerca del periodismo de misterio? No, simplemente no se puede confundir lo esotérico con el misterio, ¿vale? Si vamos otra vez a la RAE, Real Academia de Lengua Española, que todos hablamos castellano, lo esotérico es el conocimiento oculto de las cosas. Voy a explicar esto. Es el conocimiento oculto de las cosas. Cuando uno va el domingo a misa, ¿vale? El sacerdote levanta la copa de vino y un trozo de pan y dice, y esto es la sangre y el cuerpo de Cristo, el poder de la transmutación que tienen sus palabras. Hay 1.400 millones de católicos y me parece genial que hagan eso, como cualquier otro rito religioso. Y en el tema, por ejemplo, de la astrología, de la brujería, de las mancias, de adivinar el futuro y el pasado a través de diferentes elementos como las cartas, la mano o lo que sea, bueno, pues son conocimientos esotéricos que tienen todo mi respeto, ¿vale? Pero que no entran dentro del periodismo de misterio, ¿vale? Mi único superpoder es que leo mucho, no que adivino el futuro, ni mucho menos, ¿vale? Entonces eso es lo que todavía, bueno, pues aquí en Colombia cuesta y aquí en América Latina cuesta mucho, ¿vale?
pero bueno, yo creo que es algo que está evolucionando, que cada vez hay más gente que entiende que es un tipo de periodismo. ¿Y qué es el periodismo? El periodismo se basa en los hechos, y los hechos son los que son. Si 7 personas dicen que han visto un ovni, objeto volante identificado, tienen un vídeo, tienen fotos, tal, las analizamos su testimonio, pues yo llegaré a una conclusión y opino sobre eso. Tengo el derecho a opinar como ser humano y como periodista, y los oyentes de los programas que he hecho pues también tienen todo el derecho a opinar del mundo. Esto no significa, ¿vale?, que en un programa de periodismo de misterio no se hable de cosas como, por ejemplo, brujería, pero con casos y hechos muy, muy concretos. Y sobre eso, repito, yo opino, y la gente, pues obvio, pues también tiene derecho a opinar exactamente igual que yo. Hablemos un poco acerca de España. Me atrae mucho el caso español, porque es como usted decía, y tal vez a mitades del siglo pasado, que empieza a nacer un boom en España, diría yo, junto con personajes como Fernando Jiménez del Oso y bueno, otros exponentes. ¿Por qué ocurre este boom, este despertar tan de repente en estos temas de interés en España? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede o cómo se configura este escenario? Bueno, básicamente en España hay un boom en los años 70 del periodismo del misterio, llevado por 3 personas, ¿vale? Por Fernando Jiménez del Oso, que por cierto que era como mi papá, y desde aquí le mando un gran abrazo, que él estará escuchando esto desde las estrellas. Con Fernando en televisión, con programas como La Puerta del Misterio, Más Allá. En radio, José Antonio Alés en Cadena SER es capaz de mover a millones de personas, por ejemplo, para hacer alertas ovni. Y en literatura, pues un fenómeno que desencadena Juan José Benítez con un libro que se llama Caballo de Troya. Y entonces esos 3 personajes son los que impulsan el periodismo de misterio a un nivel muy, muy elevado. Y luego entran en juego también, empiezan a funcionar las revistas como Más Allá, Año Cero, Enigmas, en la que yo trabajé. Entonces pues también tienen unas tiradas enormes y venden muchísimo. Ahora lo que estamos viendo en España, que yo creo que va a ser un fenómeno extrapolable al resto del mundo, ¿vale?, es el papel. Cada vez tiene menos seguidores, es más complicado, ya ha cerrado la revista Enigmas, solo quedan Año Cero y Más Allá, de las 4 revistas que llegó a haber en publicación a la vez, estaba Karma 7, y ahora lo que está pasando es que hay un boom, un fenómeno boom en el mundo de los youtubers con el misterio, porque por el tipo de temáticas que tratamos pues se hace muy viral. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos a Paulette, que es un fenómeno entre los chavales de 14, 15, 16 años, y pues a nivel mundial, lo que yo veo, por ejemplo, en el mundo hispano, que los youtubers españoles, José Luis Camacho, por ejemplo, y otros están pegando muy, muy fuerte y tienen ya audiencias de millones de seguidores. Entonces hay una transformación al digital, pues porque a lo mejor también las cadenas de televisión no lo ven. En España ahora mismo hay 2 espacios, en Discovery está Lorenzo Fernández haciendo programas de periodismo de misterio, y sigue Iker Jiménez en 4 Televisión haciendo periodismo de misterio, y además yo creo que la productora suya va a producir otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces no es comparable al panorama que tenemos en América Latina, donde el único referente en televisión sería Jaime Maussan en México, que ha pasado por diferentes etapas y diferentes historias. Eso sí, Jaime Maussan siempre me ha hecho investigaciones muy polémicas y muy criticadas, no nos engañemos, ¿vale? Y en el resto del continente prácticamente es que no hay nada. O sea, Anthony Choi en Perú, un tipo que tiene una sección en un magazine en Chile, que es Alfate, que tiene un par de millones de seguidores en Twitter, y poco más hay en el Cono Sur, poco más. Los programas que yo hice en Tu Radio y en Caracol Radio, y poco más referentes. O sea, volvemos otra vez al bucle de siempre del misterio en América Latina. Tienen que ser videntes hablando del futuro y no son capaces de dar un paso más allá. También hay que entender que en Europa o en Estados Unidos documentarse de ciertos temas es mucho más fácil que aquí, ¿sí?, por la cantidad de bibliografía que puedes encontrar y cosas, mientras que aquí es mucho más complicado. Pero bueno, yo pienso que es una transformación que poco a poco se va a ir dando en América Latina, por una sencilla razón, porque tú y yo podemos discutir de 1000 cosas, pero lo que manda en comunicación
son los números, ¿vale? Yo te pongo los números que hace Fox con series documentales, como por ejemplo Ancien Alguien, que llega a pasar algunas temporadas, creo que ya por la temporada 13 o 14, y ya ha pasado algunas temporadas de una media de 1.000 millones de espectadores, una cifra abrumadora. Pero bueno, aquí a las televisiones todavía les cuesta bastante entender eso, la verdad. Ahí, bueno, en este programa nos gusta mucho ambas cosas y una de las cosas que nos gusta bastante es la historia. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención. Usted hablaba acerca de que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un boom también muy grande. Ahorita se me ocurren, por ejemplo, los trabajos de Art Bell. Pero era sencillo. Pero en España hay algo que siempre me ha llamado la atención. Y es que cómo tomó, por ejemplo, el gobierno o pues, si se le puede decir gobierno de Franco, por ejemplo, que un montón de personas se reunieran a hablar de ovnis, de fenómenos como las caras de Belmes. ¿Cómo era ese trabajo de hacer periodismo de misterio en la época de Franco? No se podía, directamente no se podía, ¿vale? Te estoy hablando de la segunda parte de los 70. En la primera parte de los 70 tienes el caso de las caras famosas de Belmes, que para la gente que no sepa lo que son y esté escuchando tu programa, bueno, pues en una casa en Belmes del Moraleda, que es un pueblo de una provincia que se llama Jaén, empezaron a aparecer unas caras en el suelo, se mandó toda una comisión de investigación, pero directamente el gobierno dijo esto es un fraude, se acabó, mandó a las personas correctas para decir que es un fraude y aquello se terminó porque no querían aglomeraciones de muchísimas miles de personas en torno a aquello que estaba sucediendo. Hubo casos, como el famoso caso Humo, de ovnis y demás, que igual hubo hasta detenidos y gente que fue preventivamente encarcelada. Entonces es algo de lo que no se podía hablar. Un tema que era muy, muy tabú, precisamente por haber sido tabú al morir el dictador. Es un tema del que la gente tenía muchísimas ansias y los personajes que te estoy hablando, como era José Antonio Alé, Fernando Jiménez del Ocio, JJ Benítez, aprovecharon eso, que la gente tenía ganas de saber de algo que antes no se podía hablar. Ahorita usted menciona un caso que es muy interesante y es el caso Unmo. Y siempre me pareció muy interesante y más adelante si quiere, pues siempre he querido preguntarle ¿usted qué opina de ese caso? Pero realmente quiero preguntarle también es ¿cómo es que surge esto en España a pesar de Franco, a pesar de las restricciones? Bueno, pues que tampoco el franquismo prohibía que se vieran ovnis, ¿vale? O sea, lo que había que tener es mucho cuidado con lo que se comentaba o no se comentaba, o si había reuniones de mucha gente en torno a eso. Eso es lo que no le gustaba al franquismo, ¿vale? Por si en ese tipo de foros se comenzaban actividades subversivas. El caso Humo básicamente es un caso donde empiezan a aparecer toda una serie de cartas y de comunicados como si entre nosotros vivieran seres de otro mundo, en concreto de un planeta que se llamaba Humo. Aquello resultó ser total y absolutamente un fraude, aunque esto daría mucho para hablar y me tendría que preparar el programa para darte detalles y demás, pero básicamente aquello acabó siendo una historia de experimento sociológico más que otra cosa, de manipulación de gente. El tema es quién había detrás de ese experimento o qué intereses hubo, ¿vale? Eso también sería bastante complejo. Pero bueno, ya te digo, o sea, Franco no prohibía que se vieran los ovnis, obvio, pero que se hablara que había un avistamiento ovni, pero había que tener muchísimo cuidado con eso, o con elementos, por ejemplo, como te he dicho, el caso de Belmes, porque sí tienes que pensar el tremendo poder que tenía la Iglesia Católica cuando Franco y la Iglesia, pues a ciertos sectores de la Iglesia que se hable de fantasmas o de otras versiones del más allá, que no sea la puramente canónica, pues era algo que era muy, muy complejo. Y pongo el caso Humo digamos que en el debate es porque, como usted dice, después se probó que fue más que todo un montaje y bueno, pero hay algo que me parece muy curioso y es que usted ahorita hablaba también de los nuevos formatos de periodismo de misterio. Y hay algo que siempre me pareció muy curioso y es que, por ejemplo, hay un par de youtubers españoles, no vamos a decir el nombre, que han utilizado, por ejemplo, el caso Humo y siguen pensando que es real. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos visto que se ha transformado el periodismo de misterio, o más que se ha transformado, no, como que se ha confundido
y empezamos a ver estos canales de posverdad, de conspiraciones en YouTube, que no salen al campo, no hacen su trabajo y que están desde el escritorio intentando, no sé, digamos que cuestionar todo. ¿Qué hay que hacer para que un internauta empiece a diferenciar entre el periodismo de misterio de calidad y el bulo conspiranoico de Internet? Esa pregunta, amigo, es la pregunta del millón. Porque, me guste o no, ese tipo de youtubers, ¿vale? Bueno, pues algunos sí se documentan muy bien y hay canales muy buenos. Hay uno, por ejemplo, Misterios Ocultos TV, me parece muy bueno. Y luego ves cada estupidez en YouTube que te caes de espaldas, ¿vale? Y además consiguen vídeos muy virales metiendo estupideces. O sea, entrevista a un extraterrestre y aparece ahí un extraterrestre medio mal hecho y la gente no sé si se lo cree, no sé por qué se hace viral. Realmente es muy complicado luchar con eso. Tú ten en cuenta que si a mí me contrata una cadena de televisión o de radio, pues más o menos me pueden pedir cuentas de decir, oye macho, aquí no te pongas a mentir ni a hacer estupideces porque no fastidias la imagen de marca. Un youtuber no. Un youtuber, amigo mío, se dice lo que quiere, como quiere, pero ya, o sea, yo no puedo negar la evidencia ni lo que son la evolución de los tiempos. Y yo lo que estoy viendo y lo que pasa en Europa primero, luego pasa aquí, es que hay un gran boom de youtubers y que, por ejemplo, el papel cada vez está mucho más complicado. Y esto es cierto, yo creo que ahí lo que tiene que hacer cada uno es contrastar información y no perder nunca de vista esto de la sensatez, ¿vale? Has hablado de fenómenos, además como el contactismo, que es que aparezcan diferentes escritos y comunicaciones de seres de otros mundos con nosotros y bueno, pues eso en general suele ser un fraude, ¿vale? Entonces, ya está, decirle a la gente que bueno, pues que en YouTube hay otra puerta. Yo mismo me planteo montar un canal de YouTube. Los próximos meses veré si realmente comienzo esa andadura o no, pues porque es una opción que pienso que no podemos olvidar. En YouTube hay cosas maravillosas y auténticas porquerías, como en televisión y en radio en todo el mundo. También, tampoco nos engañemos sobre esto, no pensemos que todo lo que sale en televisión es una maravilla, está contrastado y es perfecto y lo que sale en radio igual. El periodismo tiene también mil defectos, porque obvio las cadenas de televisión y de radio tienen dueños y esos dueños tienen intereses. Entonces, nada, perfecto, amigo. Bueno, Juan Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de terminar, quisiera que nos contara un poco en qué está trabajando actualmente, cuáles son los trabajos que está desarrollando. Sabemos que usted aquí está participando en algunos programas, pero ¿en qué se encuentra Juan Jesús Vallejo en este mismo momento como periodista? ¿Qué proyectos se encuentra haciendo? Aquí como periodista, pues espero que el mes que viene ya esté mi nuevo libro que se llama Conspiración y va sobre toda una serie de conspiraciones a lo largo de la historia en el presente, ¿vale? Y bueno, pues espero que esté este libro. Tengo un par de cosas de las que no te puedo hablar, que espero que el mes que viene tenga más datos y en función de lo que pase en el mes de marzo, pues encaminaré mi futuro profesional hacia un lado u otro. O tema con medios, o intentaré seguir avanzando con mis redes, estoy dando charlas, hago paseos por la Candelaria y sus misterios y ese tipo de cosas que pienso que puedo ampliar, por ejemplo hacer viajes de autor por el resto del mundo, Egipto, Oriente Medio, lo conozco muy bien. Y bueno, pues básicamente estoy en eso, a la espera de un par de cosas y en función de eso decidiré hacia dónde camino. Básicamente como la mitad del país, básicamente como la mitad de los colombianos. Bueno, Juan Jesús, es un honor tenerlo usted acá y esperamos que en una próxima ocasión también pueda acompañarnos aquí y subirse al Nostromo en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, amigo, mucha suerte con tu nueva andadura.